Capítulo 6. La dialéctica de la conciencia. En el trabajo esotérico relacionado con la eliminación de los elementos indeseables que cargamos en nuestro interior, surge a veces el fastidio, el cansancio y el aburrimiento. Incuestionablemente necesitamos volver siempre al punto de partida original y revalorizar los fundamentos del trabajo psicológico, si es que de verdad anhelamos un cambio radical. Amar el trabajo esotérico es indispensable cuando de verdad se quiere una transformación interior completa. En tanto no amemos el trabajo psicológico conducente al cambio, la reevaluación de principios resulta algo más que imposible. Sería absurdo suponer que pudiésemos interesarnos por el trabajo si en realidad no hemos llegado a amarle. Esto significa que el amor es inaplazable cuando en una y otra vez tratamos de revalorizar fundamentos del trabajo psicológico. Urge ante todo saber qué es eso que se llama conciencia, pues son muchas las gentes que nunca se han interesado por saber nada sobre la misma. Cualquier persona común y corriente jamás ignoraría que un boxeador al caer noqueado sobre el ring pierde la conciencia. Es claro que al volver en sí, el desventurado pugil adquiere nuevamente la conciencia. Secuencialmente cualquiera comprende que existe una clara diferencia entre la personalidad y la conciencia. Al venir al mundo todos tenemos en la existencia un 3% de conciencia y un 97% repartible entre subconsciencia, infraconsciencia e inconsciencia. El 3% de conciencia despierta puede ser acrecentada a medida que trabajemos sobre sí mismos. No es posible acrecentar conciencia mediante procedimientos exclusivamente físicos o mecánicos. Indubitablemente la conciencia solamente puede despertar a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Existen varios tipos de energía dentro de nosotros mismos. Debemos comprender, primero, energía mecánica, segunda, energía vital, tercera, energía psíquica, cuarta, energía mental, quinta, energía de la voluntad, sexta, energía de la conciencia, séptima, energía del espíritu puro. Por mucho que multiplicáramos la energía estrictamente mecánica, jamás lograríamos despertar conciencia. Por mucho que incrementáramos las fuerzas vitales dentro de nuestro organismo, nunca llegaríamos a despertar conciencia. Muchos procesos psicológicos se realizan dentro de sí mismos, sin que por ello intervengan para nada la conciencia. Por muy grandes que sean las disciplinas de la mente, la energía mental no logrará nunca despertar los diversos funcionalismos de la conciencia. La fuerza de la voluntad, aunque fuese multiplicada hasta el infinito, no consigue despertar conciencia. Todos estos tipos de energía se escalonan en distintos niveles y dimensiones que nada tiene que ver con la conciencia. La conciencia solo puede ser despertada mediante trabajos conscientes y rectos esfuerzos. El pequeño porcentaje de conciencia que la humanidad posee, en vez de ser incrementada, suele ser derrochada inútilmente en la vida. Es obvio que al identificarnos con todos los sucesos de nuestra existencia, despilfarramos inútilmente la energía de la conciencia. Nosotros deberíamos ver la vida como una película sin identificarnos jamás, con ninguna comedia, drama o tragedia, así ahorraríamos energía conscientiva. La conciencia en sí misma es un tipo de energía con elevadísima frecuencia vibratoria. No hay que confundir a la conciencia con la memoria, pues son tan diferentes la una de la otra, como lo es la luz de los focos del automóvil con relación a la carretera por donde andamos. Muchos actos se realizan dentro de nosotros mismos sin participación alguna de eso que se llama conciencia. En nuestro organismo suceden muchos ajustes y reajustes, sin que por ello la conciencia participe en los mismos. El centro motor de nuestro cuerpo puede manejar un automóvil o dirigir los dedos que tocan en el teclado de un piano sin la más insignificante participación de la conciencia. La conciencia es la luz que el inconsciente no percibe. El ciego tampoco percibe la luz física solar, mas ella existe por sí misma. Necesitamos abrirnos para que la luz de la conciencia penetre en las tinieblas, espantosas del mí mismo del sí mismo. Ahora comprendemos mejor el significado de las palabras de Juan, cuando en el Evangelio dice: la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Mas sería imposible que la luz de la conciencia pudiese penetrar dentro de las tinieblas del yo mismo, si previamente no usáramos el sentido maravilloso de la autoobservación psicológica. Necesitamos franquearle el paso a la luz para iluminar las profundidades tenebrosas del yo de la psicología. Uno jamás se autoobservaría si no tuviese interés en cambiar,
Tal interés solo es posible cuando uno ama de verdad las enseñanzas esotéricas. Ahora comprenderán nuestros lectores el motivo por el cual aconsejamos revalorizar una y otra vez las instrucciones concernientes al trabajo sobre sí mismos. La conciencia despierta nos permite experimentar en forma directa la realidad. Desafortunadamente, el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, fascinado por el poder formulativo de la lógica dialéctica, ha olvidado la dialéctica de la conciencia. Incuestionablemente, el poder para formular conceptos lógicos resulta en el fondo terriblemente pobre. De la tesis podemos pasar a la antítesis y mediante la discusión llegar a la síntesis, mas esta última en sí misma continúa siendo un concepto intelectual que en modo alguno puede coincidir con la realidad. La dialéctica de la conciencia es más directa, nos permite experimentar la realidad de cualquier fenómeno en sí mismo. Los fenómenos naturales en modo alguno coinciden exactamente con los conceptos formulados por la mente. La vida se desenvuelve de instante en instante y cuando la capturamos para analizarla, la matamos. Cuando intentamos inferir conceptos al observar tal o cual fenómeno natural, de hecho dejamos de percibir la realidad del fenómeno y solo vemos en el mismo el reflejo de las teorías y conceptos rancios que en modo alguno tiene que ver nada con el hecho observado. La alucinación intelectual es fascinante y queremos a la fuerza que todos los fenómenos de la naturaleza coincidan con nuestra lógica dialéctica. La dialéctica de la conciencia se fundamenta en las experiencias vividas y no en el mero racionalismo subjetivo. Todas las leyes de la naturaleza existen dentro de nosotros mismos, y si entre nuestro interior no las descubrimos, jamás las descubriremos fuera de sí mismos. El hombre está contenido en el universo y el universo está contenido en el hombre. Real es aquello que uno mismo experimenta en su interior. Solo la conciencia puede experimentar la realidad. El lenguaje de la conciencia es simbólico, íntimo, profundamente significativo, y solo los despiertos lo pueden comprender. Quien quiera despertar conciencia debe eliminar en su interior todos los elementos indeseables que constituyen el ego, el yo, el mí mismo, dentro de los cuales se halla embotellada la esencia. Capítulo 8. La jerga cientifista. La dialéctica lógica resulta condicionada y calificada, además por las proposiciones en y acerca, que jamás nos llevan a la experiencia directa de lo real. Los fenómenos de la naturaleza distan mucho de ser como los científicos los ven. Ciertamente, tan pronto un fenómeno cualquiera es descubierto, de inmediato se le califica o rotula con un tal o cual terminacho difícil de la jerga científica. Obviamente, esos dificilísimos términos del cientifismo moderno solo sirven de parche para tapar la ignorancia. Los fenómenos naturales en modo alguno son como los cientifistas los ven. La vida, con todos sus procesos y fenómenos, se desenvuelve de momento en momento, de instante en instante, y cuando la mente cientifista la detiene para analizarla, de hecho la mata. Cualquier inferencia extraída de un fenómeno natural cualquiera, de ninguna manera es igual a la realidad concreta del fenómeno. Desgraciadamente, la mente del científico alucinada por sus propias teorías cree firmemente en el realismo de sus inferencias. El intelecto alucinado solamente ve en los fenómenos reflejo de sus propios conceptos, sino, además y lo que es peor, quiere en forma dictatorial hacer que los fenómenos resulten exactos y absolutamente iguales a todos esos conceptos que se llevan en el intelecto. El fenómeno de la alucinación intelectual es fascinante. Ninguno de estos tontos científicos ultramodernos admitiría la realidad de su propia alucinación. Ciertamente los sabiondos de estos tiempos en modo alguno admitirían que se les calificase de alucinados. La fuerza de la autosugestión les ha hecho creer en la realidad de todos esos conceptos de la jerga cientifista. Obviamente la mente alucinada presume de omnisciente y en forma dictatorial quiere que todos los procesos de la naturaleza marchen por los carriles de sus sabiondeces. No bien aparecido un fenómeno nuevo, se le clasifica, se le rotula y se le pone en tal o cual lugar como si en verdad se lo hubiese comprendido. Son millares los términos que se han inventado para rotular fenómenos, mas nada saben los pseudo-sapientes sobre la realidad de aquellos. Como ejemplo vivido de todo lo que este capítulo estamos afirmando, citaremos el cuerpo humano. En nombre de la verdad podemos afirmar en forma enfática que este cuerpo físico es absolutamente desconocido para los científicos modernos. Una afirmación de esta clase podría parecer como muy insolente ante los pontífices del cientifismo moderno,
Incuestionablemente merecemos de ellos la excomunión. Sin embargo, tenemos bases muy sólidas para hacer tan tremenda afirmación. Desgraciadamente las mentes alucinadas están convencidas de su pseudo-sapiencia, que ni remotamente podría aceptar el crudo realismo de su ignorancia. Si les dijéramos a los jerarcas del cientifismo moderno que el conde de Cagliostro, interesantísimo personaje de los siglos XVI, XVII y XVIII, todavía vive en pleno siglo XX, si les dijésemos que el insigne Paracelso, insigne facultativo de la Edad Media, aún existe todavía, podéis estar seguros de que los jerarcas del cientifismo actual se reirían de nosotros y jamás aceptarían nuestras afirmaciones. Sin embargo, es así. Viven actualmente sobre la faz de la Tierra los auténticos mutantes, hombres inmortales con cuerpos que datan de miles y de millones de años hacia atrás. El autor de esta obra conoce a los mutantes, empero no ignora el escepticismo moderno, la alucinación de los cientifistas y el estado de la ignorancia de los sabiondos. Por todo esto, en modo alguno caeríamos en la ilusión de creer que los fanáticos de la jerga cientifista aceptasen la realidad de nuestras insólitas declaraciones. El cuerpo de cualquier mutante es un franco desafío a la jerga científica de estos tiempos. El cuerpo de cualquier mutante puede cambiar de figura y retornar luego a su estado normal sin recibir daño alguno. El cuerpo de cualquier mutante puede penetrar instantáneamente en la cuarta vertical y hasta asumir cualquier forma vegetal o animal y retornar posteriormente a su estado normal sin recibir perjuicio alguno. El cuerpo de cualquier mutante desafía violentamente a viejos textos de anatomía oficial. Desgraciadamente, ninguna de estas declaraciones podría vencer a los alucinados de la jerga cientifista. Esos señores sentados sobre sus óleos pontificios incuestionablemente nos mirarán con desdén, tal vez con ira, y posiblemente hasta con un poco de piedad. Empero, la verdad es lo que es, y la realidad de los mutantes es un franco desafío a toda teoría ultramoderna. El autor de la obra conoce a los mutantes, pero no espera que nadie le crea. Cada órgano del cuerpo humano está controlado por las leyes y fuerzas que ni remotamente conocen los alucinados de la jerga cientifista. Los elementos de la naturaleza son en sí mismos desconocidos para la ciencia oficial. Las mejores fórmulas químicas están incompletas. H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno para formar agua, resulta empírico. Si tratamos de juntar en un laboratorio el átomo de oxígeno con los 2 de hidrógeno, no resulta agua ni para por qué esta fórmula está incompleta. Le falta el elemento fuego. Solo con este citado elemento podría crearse agua. La intelección, por muy brillante que parezca, no puede conducirnos jamás a la experiencia de lo real. Las clasificaciones de sustancias y los términos difíciles con que se rotula a las mismas solo sirve como parche para tapar la ignorancia. Eso de querer el intelecto que tal o cual sustancia posee determinado nombre y características resulta absurdo e insoportable. ¿Por qué el intelecto presume de omnisciente? ¿Por qué se alucina creyendo que las sustancias y fenómenos son como él cree que son? ¿Por qué quiere la intelección que la naturaleza sea una réplica perfecta de todas sus teorías, conceptos, opiniones, dogmas, preconceptos, prejuicios? En realidad los fenómenos naturales no son como se cree que son, y las sustancias y fuerzas de la naturaleza de ninguna manera son como el intelecto piensa que son. La conciencia despierta no es la mente ni la memoria ni semejante. Solo la conciencia liberada puede experimentar por sí misma y en forma directa la realidad de la vida libre en su movimiento. Empero debemos afirmar en forma enfática que en tanto exista dentro de nosotros mismos cualquier elemento subjetivo, la conciencia continuará embotellada entre tal elemento y por ende no se podrá gozar de la iluminación continua y perfecta.